Hola a todos, yo soy Baker, bienvenidos un día más a mi canal. Quizás me recordéis de otras superproducciones como la Gala Fitness 2019 o el Poli Deluxe de Ávila Fit. Hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Arrancamos. Como ya sabréis, chicos, desde hace una semana está habiendo una serie de protestas y manifestaciones cada vez más intensas. Ha habido altercados, ha habido muertes, de hecho ha habido ya 11 muertos en los altercados. Todo esto a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía, la muerte de un ciudadano afroamericano que ha vuelto a traer a colación el problema del racismo y de la brutalidad policial en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema y es, como digo, el racismo y la brutalidad policial. Es un problema que está cronificado y que existe en el país prácticamente desde que existe población afroamericana. Existe este racismo en Estados Unidos, existen sectores muy conservadores en el país norteamericano que aún sostienen esta superioridad del hombre blanco respecto a las personas de color. Sin embargo, como digo, este problema es crónico. Ha habido brutalidad policial con Obama, ha habido asesinatos raciales con Obama, con George Bush, con Bill Clinton y con los demás anteriores presidentes. Sin embargo, ¿qué ha hecho que este asesinato, la muerte de George Floyd, provoque tal oleada de protestas y de altercados en las calles de Estados Unidos? Los factores son varios y los vamos a ir viendo poco a poco. El primer factor tiene nombre propio y es Donald Trump. Bien, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es una persona, como ya sabéis, una persona muy radical, una persona de un pensamiento muy conservador, una persona que es abiertamente misógina, machista, homófoba, xenófoba y demás calificativos, ¿no? Y la presencia de esta persona en la Casa Blanca ha supuesto más leña al fuego, más gasolina al fuego y ha avivado estas protestas. Donald Trump no es político y se le nota mucho a la hora de gestionar este tipo de crisis. Su manera de actuar, su superioridad, su soberbia, ¿no?, a la hora de tratar con la prensa, incluso a la hora de llevar reuniones con sus asesores, como vemos en algunas imágenes, demuestran que este hombre no es político, y de ahí su torpeza a la hora de gestionar algunos problemas que está teniendo el país. De hecho, cualquier otro político o cualquier otro presidente, aunque fuera también de ideología conservadora y que fuera republicano, hubiera actuado ante este problema de otra manera. Seguramente hubiera salido ante los medios de comunicación a temperar la situación, a tratar de calmar los ánimos, condenaría la actuación, garantizaría que se vaya a aplicar la ley, que se fuera a hacer justicia y, como digo, calmaría los ánimos para tratar de que pase lo que está pasando. Sin embargo, Donald Trump, cada vez que sale a hablar, echa más gasolina al fuego, aviva las llamas de las protestas y él está con un pico y una pala cavando y cavando en la zanja que está dividiendo a los norteamericanos, porque él está pensando siempre en un sector de la población concreta que es la que le vota a él. Y se le ve mucho el plumero y está provocando todos estos altercados que en realidad son negativos para la imagen del país, sobre todo para la imagen exterior, para cómo está quedando el gobierno de Estados Unidos respecto al mundo. Ese sería el primer factor. En segundo lugar tenemos, como ya hemos hablado al principio, la brutalidad policial en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema de brutalidad policial. Como ya sabéis, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están investidos de la potestad de usar la fuerza para mantener la ley y el orden. Sin embargo, esta fuerza debe estar siempre supeditada a la más estricta proporcionalidad. Y esta es la clave, la proporcionalidad. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben responder siempre proporcionalmente ante las actuaciones de aquellos que cometan crímenes o delitos. Y la policía estadounidense actúa con mentalidad paramilitar. Sí, actúa con mentalidad paramilitar a la hora de tratar de atajar estos problemas que se le presentan. La policía estadounidense reacciona siempre de manera desproporcionada, de manera desmesurada. Estamos cansados de ver constantemente en redes sociales cómo se sobrepasan en sus funciones, cómo realizan detenciones haciendo un uso abusivo de la fuerza, golpeando a los detenidos, maltratando a las personas que llevan detener. Por mucho que fueran criminales, debe haber siempre una estricta proporcionalidad y un uso de la fuerza muy premeditado y muy controlado, porque acabas perdiendo la razón. Por mucho que un criminal actúe use la fuerza, tú como agente del Estado debes siempre tratar de usar la mínima fuerza para acabar con el problema.
no puedes sobrepasarte porque entonces estás quedando peor que él. ¿A qué se debe esta brutalidad policial? ¿A qué se debe estas actuaciones desmesuradas de la policía? ¿A qué se debe esta mentalidad paramilitar de la policía estadounidense a la hora de acabar con los crímenes y delitos que se cometen? Esta mentalidad tiene mucho que ver, o yo creo que está muy ligada al tema de las armas. El hecho de que en ese país se pueda acceder a armas o que cualquier persona pueda ir a un supermercado y comprar armas hace que la policía tenga que responder de manera mucho más contundente. Si tú eres policía y tienes que hacer una intervención en cualquier parte de Estados Unidos, sabes que en cualquier momento puede aparecer un arma, en cualquier momento puede aparecer alguien armado y provocar un disturbio muy grave. Yo creo que esto provoca en la policía esa actuación desmesurada, esa actuación desproporcionada, que en algunos casos como este tristemente acaban teniendo un resultado de muerte. Luego el tercer factor, y creo que es uno de los más importantes, es el hecho de que esta muerte está grabada. Hemos leído muchas veces durante muchos años, siempre leemos en titulares: muere chico afroamericano a manos de la policía por un error policial, el policía pensaba que iba armado pero no iba armado, hubo un disparo, murió. Lo leemos en titulares, ¿no? Pero el hecho de que esté grabado, de ver cómo a esta persona la sacan del coche, la esposan, la ponen contra el suelo, cómo esta persona exclama que no puede respirar y cómo el policía impasible mantiene su rodilla sobre su cuello y luego al tratar de levantarlo está inconsciente, hace que la imagen sea muy cruda y que la intensidad con la que el espectador vive el momento sea muchísimo más intenso. Esto evidentemente desata la ira de la gente. El hecho de ver cómo una persona muere ante tus ojos, el hecho de ver las imágenes, de ver el maltrato in situ, provoca esta reacción furibunda de la población. O sea, el hecho de que esté grabado, el hecho de que haya imágenes, agrava mucho más la situación. Probablemente si no hubiera habido cámaras, si no se hubiera grabado el altercado, la cosa hubiera sido mucho más suave. El hecho de ver las imágenes, de ver cómo esa persona fallece ahí en ese momento, ver la actuación de los policías, de cómo unos pasan del tema, cómo otros aplican peso sobre la persona detenida, hace que todo sea mucho más intenso, mucho más crudo. Y eso desata la furia de la gente. La gente reacciona y sale a protestar porque has visto in situ la muerte de esa persona. Y el cuarto factor serían diversos factores de carácter socioeconómico o sociopolítico. Uno de ellos, y principalmente, sería también la gestión del coronavirus, ¿no? Esto va relacionado con el primer factor que hemos hablado del propio Donald Trump, ¿no? Donald Trump ha hecho una gestión nefasta de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, ha apostado de manera constante por la economía, nunca ha querido llevar a cabo un confinamiento necesario para acabar con una pandemia mundial y ha condenado a la muerte a 100.000 norteamericanos. Y esto también desata la ira del pueblo contra el gobernador, contra el gobernante, ¿no? Desata la ira, la respuesta del pueblo frente al poder. Te encuentras a un presidente racista, machista, homófobo, que encima no condena unos actos de violencia contra ciudadanos afroamericanos, que encima ha gestionado muy mal una pandemia y ha provocado la muerte de 100.000 norteamericanos. Todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para que estallen estas protestas. Esto sumado a otras características intrínsecas de un país como Estados Unidos, como la ausencia de unos servicios públicos de calidad que garanticen un mínimo de dignidad a la gente, la ausencia de una sanidad pública, de una educación pública garantizada para todos, una brecha social cada vez más amplia entre ricos y pobres, ese sentimiento de desamparo de algunas comunidades como la comunidad afroamericana respecto del poder, ha creado esta situación tan tensa que ha estallado en estos disturbios que estamos viendo durante toda esta semana. Y es algo muy negativo que tiene que hacerse mirar mucho en un país como Estados Unidos para tratar de recuperar la tranquilidad y sobre todo tratar de perder el descrédito que está teniendo a ojos del mundo. Una vez analizados los factores del por qué este estallido de protestas y violencia en Estados Unidos, me gustaría también reflexionar sobre el tema de los saqueos, ¿no? Es algo de lo que has hablado mucho, es un tema muy polémico porque evidentemente los saqueos le quitan razón al fin último de estas protestas, que es la violencia
racial institucionalizada del poder contra una comunidad, la comunidad negra, ¿no? Estos saqueos, yo no termino de entender el porqué de estos saqueos. De hecho, me parece que es algo muy norteamericano. Yo me acuerdo cuando vi los famosos altercados del año 92 en Los Ángeles, cómo también se producían estos tipos de saqueos sistemáticos ante la propiedad privada, ¿no? Que tanto defienden los norteamericanos, este saqueo de tiendas y comercios, que no le veo el sentido, porque evidentemente acaba socavando el fin último de la manifestación o de la protesta, que debe ser, oye, dejad de matar a los negros. Yo creo que es algo muy norteamericano, porque en Europa yo no lo he visto tanto. De hecho, cuando estos últimos años, estos últimos meses, hemos tenido las protestas de los chalecos amarillos en París, no hemos visto este saqueo sistemático de comercios. Tampoco lo vimos después de la sentencia del 1 de octubre en Barcelona, que provocó estos altercados también, que fueron bastante fuertes. Pero no había este saqueo sistemático de vamos a saquear las tiendas como en las pelis de zombies, ¿no? Vamos todos aquí al supermercado o a la tienda de ropa o a las tiendas de lujo y nos llevamos todo. Yo creo que es algo muy norteamericano y no termino de entenderlo. También es cierto que hay mucha gente que va a las manifestaciones a reventarlas. Eso lo hemos visto, yo lo he visto en la calle. De hecho, pasó aquí en Barcelona después de la sentencia del 1 de octubre, como digo. Había gente que acudía a Barcelona que no era ni de Barcelona ni de Cataluña, que no tenían ideología política, que nada tenían que ver con el independentismo, pero que iban simplemente a reventar manifestaciones. Es gente a la que le va la marcha, gente a la que le pone el chute de adrenalina de enfrentarse a la policía. Y no tiene nada que ver con el movimiento en sí, ni tiene ideología política, les da igual de que sea la manifestación, ellos lo que quieren es acción. Y también, para ir terminando, me gustaría hablar de esta campaña que han llevado a cabo muchos actores, cantantes, e incluso a la que se han sumado también mucha gente de a pie aquí de España, que es esta campaña de recaudación de fondos, de donativos, que no termino de entenderla, me parece tremendamente absurda. Creo que esto refleja la idea de que tengo de un país como Estados Unidos, la idea de que esta gente no entiende de derechos, entiende de caridad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que les encantan hacer estas cosas de, no, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, ¿no? De estos famosos, ¿no? De vamos a hacer aquí recolectas, barbacoas solidarias, actos solidarios, en vez de hacer lo que tienen que hacer, que es luchar porque el país sea mejor, luchar porque haya una sanidad para todo el mundo, una educación para todo el mundo, unos sistemas de seguridad social que permitan a la gente vivir con un mínimo de dignidad, pero en vez de hacer eso prefieren hacer este tipo de actos que no son más que poner tiritas al problema. Tampoco entiendo muy bien a qué vienen este tipo de donativos después de este altercado. Lo puedo entender en algo como el Katrina, como lo que pasó en Haití, una catástrofe natural donde se necesitan fondos para reconstruir todo lo que se ha destruido. No termino de entenderlo. Es como, por ejemplo, LeBron James funda un colegio para niños pobres en Akron, Ohio. Y digo, ¿por qué no, en vez de tratar de pelear para que haya una educación de garantía pública para todos los niños del país, ¿por qué no hacéis eso en vez de, no, es que un millonario ha construido un colegio? No termino de entenderlo, no le veo mucho el sentido a este tipo de campañas solidarias, más allá de un poquito de postureo, la verdad. Sé que el tema es duro, el tema es crudo, porque ha muerto una persona, que no es más que el reflejo de algo que está muy enquistado en un país como Estados Unidos, pero no termino de ver el sentido a esto de recaudar fondos, va a hacer maratones solidarios, este tipo de cosas, maratones televisivos me refiero, de ese tipo de cosas. Y ya para terminar, chicos, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Hombre, la llave la tiene el propio pueblo norteamericano. Ellos saben que si van a votar en noviembre, cuando hay elecciones presidenciales, pueden echar a Donald Trump de la Casa Blanca. No tienen más que votar al adversario. ¿Esto va a acabar con los problemas sociales que tiene Estados Unidos? No, porque como ya he dicho, ha habido racismo y brutalidad policial con otros presidentes como Obama, que es de hecho un presidente afroamericano. Pero es un paso, porque si sacas a un zumbao como este de la Casa Blanca, que en cualquier momento se le puede ir la mano, pues ya es un avance. También creo que poco a poco, según pasen las semanas, el suflé bajará. Todo este estado de tensión irá disminuyendo con el paso del tiempo, porque no es sostenible. Lo vimos, por ejemplo, aquí también con lo que pasó en Cataluña. Según fueron pasando las semanas y los días, las protestas se fueron bajando, moderando, hasta que desaparecieron. Y en Estados Unidos pasará igual. Y es triste porque se olvidará otra vez la lucha y volverá a pasar con el tiempo, que morirá otro afroamericano y volveremos a tener otra vez el mismo problema. Deben ser ellos los que quieran cambiar de verdad. Deben ser ellos. Ellos tienen la llave. El pueblo norteamericano debe decidir qué país quiere tener. Y deben
luchar por ello. Y ya para terminar, hablando un poco desde el punto de vista jurídico, evidentemente el agente de policía que ha sido arrestado tiene un problema, porque son cargos de asesinato. Evidentemente la defensa tratará de demostrar, o yo creo que tratará de llevarlo por el camino de la imprudencia, un homicidio imprudente, una imprudencia grave, pero claro, es un problema, ¿no? Porque él estuvo encima de George Floyd con la rodilla puesta durante 8 minutos. Claro, una imprudencia durante 8 minutos, bueno, eso tendrán que demostrarlo, ¿no? Yo creo que la clave va a estar en tratar de demostrar si hubo o no hubo dolo, ¿no? Si hubo intención de provocar la muerte, intención de provocar el resultado de muerte, si hubo esa voluntad. Creo que va a estar la clave un poco. También creo que va a ser muy importante la presión social que va a tener el juicio. Estos juicios mediáticos suelen presentar siempre el mismo problema, ¿no? Que hay una presión social y mediática tremenda sobre el caso y todos sabemos que es que si no hay una sentencia que satisfaga a la gente que ha protestado, va a volver a haber problemas. Así que ahí, en ese sentido, lo que es el ámbito judicial va a tener un problema. Luego también habrá que ver qué pasa con los compañeros, ¿no? Porque de hecho hubo hasta 3 personas ejerciendo peso sobre el cuerpo de George Floyd, y hubo también otros compañeros que se quedaron mirando. Veremos si son acusados por un delito de omisión de socorro. Yo estoy hablando siempre desde la perspectiva del sistema legal español. El sistema norteamericano ya sabéis que va de manera distinta, ¿no? De manera diferente. Así que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué pasará, veremos si las protestas siguen, si se recrudecen, cómo reaccionará Donald Trump. Eso es una cosa que me preocupa bastante, porque todos sabemos que es una persona muy radical. Veremos cómo reacciona, si es capaz de mantener la calma un tipo como Donald Trump, y veremos qué pasa. Veremos si Estados Unidos es capaz de cambiar por fin y deja atrás toda esta mancha, ¿no? de la violencia y el racismo, porque muchas veces pensamos que todo el tema de la lucha de los derechos civiles forma parte del pasado, ¿no? De Martin Luther King, Malcolm X, Muhammad Ali, y pensamos que forma parte de los 60, de los 70, ¿no? De la época de Vietnam y tal, y no, es algo que sigue presente hoy en día, es algo que sigue existiendo, es una lacra social en un país como Estados Unidos, que se supone que es el líder del mundo, que no debería tener. De nuevo va a repetir el descrédito y la mala imagen que está dando Estados Unidos al mundo. Es algo en lo que también tienen que pensar. Así que chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os suscribáis. Suscríbete si no lo estás. Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Si no te ha gustado, también suscríbete. Y os espero en el próximo vídeo.